Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días tengan todos ustedes. Iniciamos su programa de mi casita de oración. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, bajo la guía y pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera. Su hermana en Cristo Brenda Leiva, perteneciente al apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Vamos a iniciar en este día solemne de los santos difuntos, pidiéndole al Espíritu Santo su ayuda, su luz, para entender lo que la Santa Palabra de Dios, lo que nuestra Iglesia nos quiere compartir el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Todos los programas que hemos tenido, me tomo un tiempito para informarles que, bueno, más que nada para pedirles que por favor los compartan, porque no demos por hecho que todos saben. Y hay muchísimas personas que es necesario que les compartamos esta información que nos manda la Iglesia, que nos manda la Sagrada Escritura. Y quisiera empezar con una oración, porque la vida de nuestros santos tiene un significado especial en esto de la intercesión. Voy a empezar con una oración que le fue dictada a Santa Brígida, una santa alemana, a la cual nuestro Señor le hizo una promesa que es tan increíble que pues creo yo que pocas personas le hacen caso, la ejecutan. La voy a decir ahorita al principio para que los que la sepan me acompañen, los que no también me pueden acompañar ahí de donde se encuentren, y vamos a tratar de cerrar con ella el programa, porque lo que el Señor le promete a Santa Gertrudis, dije Santa Brígida, lo que el Señor le permite a Santa Gertrudis es que cada vez que se diga esta oración, por la profundidad que tiene el significado de las palabras, Él sacaría 1000 almas del purgatorio. Entonces, pues no sé cuántos seamos los que estamos conectados, pero cada uno de nosotros al hacerla, si creemos lo que el Señor le prometió a esta santa, vamos a sacar, mis hermanos, 1000 almas del purgatorio. La oración dice así: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Quiero continuar con lo que nos llegó, que gracias a Dios tenemos aquí en nuestras manos, de la Santa Sede, que es de la Penitenciaría Apostólica. Y esta información es la que les pediríamos que, por favor, lleva tanta bendición que es importantísimo que el mundo la conozca, para que podamos interceder por nuestros difuntos y de qué manera hacerla. Lo que la Penitenciaría Apostólica, que es algo firmado por el penitenciario mayor Mauro Cardenal Piacenza, dice lo siguiente: se concede el don de indulgencias especiales a los fieles que sufren la enfermedad del COVID-19, comúnmente conocida como coronavirus, así como a los trabajadores de la salud, a los familiares y a todos aquellos que en cualquier calidad los cuiden. Y qué importancia lo que nos está transmitiendo la Santa Fede, ¿sí? Con la autoridad correspondiente. Y luego añade:
Se concede la indulgencia plenaria a los fieles enfermos de coronavirus sujetos a cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas. Si con espíritu desprendido de cualquier pecado se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa del Vía Crucis. O sea, fíjense nada más lo que nos dice la Santa Iglesia. Les estoy leyendo los más conocidos, pero dice también, o al menos recen el credo, el Padre Nuestro, y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales, cuando les sea posible, de confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre, apenas les sea posible. También se nos informa de esta indulgencia plenaria, que a raíz de esta epidemia, aquellos fieles que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento, ahora sí que a todos nosotros, que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento o a la adoración eucarística o a la lectura de las Sagradas Escrituras al menos media hora. Pues son las bendiciones. Luego nos añade más abajo, es una información amplia, si la quieres completa, pues podrías entrar en YouTube y ahí la consigues, que viene las hojas correspondientes. Cuando el fiel se encuentra en dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, debe recordarse que la contrición perfecta procede del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de perdón. Es decir, del firme propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso mortales. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1452. Obviamente la Santa Sede, a través del cardenal, se está refiriendo a son cosas especiales que se concede, sobre todo por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y quiero leerles también, porque esto es información oficial, mis hermanos. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del purgatorio? ¿Por qué la importancia de orar por nuestros difuntos? Dice, los que en el numeral 1030, el catecismo dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, no tenemos todo el tiempo que se necesitaría para poder hablar de lo que son el significado de la indulgencia plenaria, pero es que en grandes rasgos, una cosa es que estemos arrepentidos de nuestras faltas, de nuestros pecados de todo tipo, veniales, mortales, nos vayamos a confesar, pero quedan las consecuencias de nuestros pecados, que son los que nos llevan a ese purgatorio para ir purgar las consecuencias de ellos. En alguna ocasión recuerdo que en un retiro se nos explicaba algo así como, haz de cuenta que está una pared y llegas y le clavas un clavo, que ese es tu pecado. Ya te arrepentiste, sacas el clavo, pero el hoyo ahí quedó, ¿sí? O sea, las personas que hemos lastimado, que solo Dios sabe las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras malas actitudes, de nuestras agresiones, qué hemos provocado en ellos y qué importancia es que sí, efectivamente nos arrepintamos, vayamos a la confesión, pero que aprovechemos esta bendición de la indulgencia plenaria, tanto para nosotros, en este caso, como por los difuntos, para que sea borrada ese hoyo que quedó ahí, ese daño que en algún momento consciente, mis hermanos, o inconscientemente hicimos. Y esto se maneja desde el Antiguo Testamento.
Hay mucha controversia entre los hermanos separados de que ellos, por ejemplo, no tienen este libro de Macabeos, ellos han quitado algunos libros y ellos creen que no es necesario orar por los difuntos. Y precisamente el libro de Macabeos, para los que quieran anotar, estamos hablando está en el libro de Macabeos 12:42. Está hablando de que ante una guerra que tuvieron, Judas Macabeo les pide que recojan los cuerpos y ¿qué van a hacer? Él dice lo siguiente: efectuó entre sus soldados, está hablando de lo que hizo o que está haciendo a través de los que murieron, ¿sí?, en las batallas. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que ahí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Pongamos atención por las palabras, porque ahí parece que se nos hace imposible que la palabra de Dios pueda decir algunas expresiones, pero así están, tal y como se las voy a leer, ¿sí? Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa por los que mueren como creyentes. Y de ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Qué importante para los que mueren como creyentes, pero pues obviamente imperfectos, ¿sí? Y que, bueno, pues nada manchado, dice la misma palabra de Dios en el Apocalipsis, puede entrar en la Nueva Jerusalén, ¿sí?, en la patria eterna. Luego también se nos mandó la información de cómo ofrecer una indulgencia por los difuntos. Y entonces se nos informa que en todo el mes de noviembre vamos a tener esta oportunidad y que las personas que no puedan salir de sus casas por motivo de la pandemia pueden conseguir esta indulgencia haciendo oraciones ante una imagen de nuestro Señor, una imagen de la Santísima Virgen, haciendo el rezo del Santo Rosario, la coronilla, los laudes y vísperas, o, qué importante, leer la Biblia durante media hora, o también tener la opción de realizar una obra de misericordia. Y a ti que no puedes salir y que estás imposibilitado para ir a la Santa Misa, recibir la comunión, bueno, primero la confesión, la comunión, la misa y la comunión, que con el propósito firme de que cuando puedas salir, puedas ir a hacerlo con confesión sacramental, como debe de ser, ¿sí? Todo esto lo explica muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues recordar también que las personas que están en el purgatorio, que pueden ser familiares nuestros, en la gran mayoría es probable que no hayan conocido que las obras de misericordia perdonan pecados. Y cuando hablamos de pecados, no porque no vayas a la confesión, sino porque hay pecados que hemos ignorado, que hemos olvidado o que no hemos estado conscientes de haberlos realizado. Entonces, que tengamos ese cuidado de poder ir a la confesión y confesar nuestros pecados de omisión. La vez pasada les comentaba yo que nos comentaba un sacerdote español que celebraba misa ahí con nosotros en el ANE, en la Capilla María Auxiliadora, que si nos atenemos a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo 25, este es un pecado grave, el de no hacer obras de misericordia, pudiéndolo hacer. Y como nos decía el Padre, es un pecado que te puede llevar al infierno. La palabra de Dios es muy clara. Y dice, y rara vez he recibido una confesión de alguien que dice, me acuso, Padre, de un pecado de omisión. Me acuso, Padre, de que no he querido, no he estado de humor o no me he dado la gana compartir
de lo que tengo con el necesitado, con el pobre. Me acuso, Padre, que lo ignoro. Me acuso, Padre, que me enoja cuando me piden. Me acuso, Padre, que de plano no me gusta, ¿sí? O como decía la vez pasada, no estoy de acuerdo. Entonces, es algo que es muy delicado y que es importante que vayamos a la palabra. Porque miren, ¿saben qué pasa? Desgraciadamente también desde que estamos chicos se nos da una información equivocada. Desde que tienes uso de razón y te llevan a un velorio, no importa cómo haya sido la persona que falleció, pero todos los que te hablan o te dicen, ya descansó, te empiezan diciendo, ¿no? O otros se atreven a decir, ya está en la presencia del Señor, ¿sí? Y creo que más comúnmente decimos también, ya regresó a la casa del Padre. Bueno, pues si está en el purgatorio no hay duda, porque el purgatorio pues es un lugar de purificación y ahí solo para arriba. En cuánto tiempo, pues solo Dios lo sabe con esto de los tiempos. Y en esto de los tiempos hay algo que también les quiero compartir que me parece lo más importante, más impactante, diría yo. Hay una carta encíclica que escribió el Papa Benedicto, que de hecho es la información más reciente de algo que haya escrito un papa sobre el purgatorio. Y le escribió el Papa Benedicto XVI. Y quisiera que pusiéramos atención a esta carta encíclica. Obviamente nada más tengo algunos párrafos, no todo lo que quisiera, pero no sé, ignoro si entrando, seguramente en una librería, se llama Spi Salve, la carta encíclica, y dice lo siguiente, pongamos atención, el Papa Benedicto XVI respecto al purgatorio. Sobre todo recordemos que el Papa Benedicto XVI pues es uno de los teólogos más reconocidos, de los papas más reconocidos como teólogo. Él escribió, tiene varios libros, yo les súper recomiendo uno maravilloso que se llama Jesús de Nazaret, y que, bueno, ¿qué les puedo decir? Solo él lo puede escribir. Entonces dice el Papa Benedicto XVI para ustedes, para mí, para todos, dice, refiriéndose al purgatorio y las almas que están en el purgatorio, dice: se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración, la limosna. Que el amor pueda llegar hasta el más allá. Vuelvo a repetir. Lo dice así como signo de interrogación, pero es afirmación. Se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración, la limosna, que el amor pueda llegar hasta el más allá. ¿Quién no siente la necesidad de hacer llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratitud o también de petición de perdón? En otro momento el Papa escribe que el purgatorio es pasar por un dolor bienaventurado que nos permite ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. Y esto es lo que les hablaba del tiempo. Dice, no podemos calcular con medidas cronométricas de este mundo la duración de este arder que nos transforma. Eso está fuera de nuestro alcance. ¿Qué queremos decir? Se maneja también, bueno, es que cuánto tiempo va a estar en el purgatorio. Muerta la persona, se acaba el tiempo. La manera como medimos nosotros el tiempo humanamente, nada que ver. Luego añade algo que es también muy profundo, las palabras del Papa Benedicto XVI, dice, nadie vive para sí solo, nadie peca solo, nadie se salva solo. En mi vida entran continuamente la vida de los otros, en la que pienso, en lo que me ocupo y hago. O sea, cosas de ellos y cosas mías. Mi vida entra en la vida de los demás. O sea, mi vida está relacionada, entrelazada con la vida de los demás. Tanto en el bien
como en el mal. Así mi intercesión en modo alguno es algo ajeno, para otros algo externo, ni siquiera después de la muerte. O sea, el poder de la intercesión no lo acaba la muerte. Y es muy claro, y él se refiere a unos textos bíblicos que ahorita vamos a leer. Entonces, qué importante es que podamos entender esto. De hecho, cada vez que una persona muere, mis hermanos, el Señor algo nos quiere decir y no siempre comprendemos. Yo recuerdo que en una ocasión que estaba entrevistando a un sacerdote, él se lamentaba de que en los velorios no toda la gente llega con ese espíritu de oración, de acompañamiento, y que a veces se vuelven hasta reuniones sociales increíblemente, pero llega a pasar. Y que en una ocasión que estaba él ante esta situación terminando la Santa Misa, y se termina la Santa Misa y se volvió así una especie de jolgorio, todo el mundo hablaba, todo el mundo se levantaba. Entonces él pidió atención, golpeó la mesa, pidió atención fuerte, todos voltearon así como diciendo, ¿qué le pasa al padre? Y dice, nada más quiero que hagamos juntos esto, dice. Vamos a rezar una Ave María. Vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María por el que sigue de nosotros. Se hizo un silencio, ya nadie hablaba, todos se quedaron calladitos después de la oración. Y bueno, pues son las cosas que necesitamos, ¿sí? Y que no entremos también en eso de, es que ya está en el cielo. Hay que orar para que nuestro difunto, nuestro familiar esté en el cielo, ¿no? Pero no dar por hecho. ¿Se acuerdan que les comentaba yo en algunos de los programas que cuando fue un sacerdote a hacerle una entrevista a Santa Bernardita de Lourdes, a la que se le apareció la Inmaculada Concepción, que cuando la está entrevistando, porque él dudaba que realmente a ella se le hubiera aparecido la Virgen, llega un momento que después de estar hablando con ella y darse cuenta de su humildad y la forma como le está narrando los hechos, le dice, ay, bueno, es que tú ya vas directo al cielo. Palabras más o menos, ¿sí? Y él le dice, no me haga ese tipo de publicidad. Le dice, Santa Bernardita de Lourdes. Imagínense usted que yo cuando esté en el purgatorio, ¿quién me va a sacar de ahí? Si todos dicen que ya estoy en el cielo. Eso es la importancia de la intercesión. Mientras vivamos, tenemos que estar continuamente ofreciendo oraciones, indulgencias, santas misas, limosnas por los que ya partieron, ¿sí? Mientras vivamos. Y recuerdo también que en algún momento que le hicieron una entrevista a Conchita de Garabandal, que bueno, ella no es ninguna santa, pero está en estudio, ¿no? Y llega un momento que Conchita le dice a la Virgen que si ya no se la lleva a ella, ¿no? Y esto es hermoso porque pues ella lo que desea es el cielo, ¿no? Le dice a la señora que se la lleve, y la Virgen le contesta, no, porque ahorita no traes nada en las manos. O sea, no traes obras en las manos. Recordaba también, hay un texto bíblico muy importante, pero al mismo tiempo muy impactante, mis hermanos. En alguna ocasión, cuando estoy recordando la última vez que vino su santidad, creo que fue esa fecha, su santidad Juan Pablo II, María Visión era un hervidero de almas de sacerdotes que venían de diferentes países para esta visita de su santidad Juan Pablo II. Y me tocó entrevistar junto con Gloria Murillo a un sacerdote, creo de nombre el Padre Jesús. Y nos acompañó también un hermano en Cristo, Julio Hernández. Y estábamos en la entrevista con él hasta cierto punto amena. Y de repente el padre se voltea y me dice, a ver, Brenda, así de a bocajarro, como dicen luego, ¿no? En un programa en vivo, en María Visión. Si ahorita te mueres, ¿a dónde te vas? Así me la suelta. Y bueno, pues cuando no lo esperas, pues yo pensé rápido, no, pues creo que el cielo no, pero abajo tampoco. Entonces lo primero que digo es, pues al purgatorio, padre. Y entonces él me contesta, no existe. ¿Cómo? No, dice, no existe purgatorio.
Y déjenme decirles que desgraciadamente no solo hay laicos, laicos somos los que no somos religiosos, ni sacerdotes, ni consagrados, monjitas, etcétera, que piensan que ni el purgatorio ni el infierno existen. ¿Qué le quiero decir? Lo único que sí sé que en ese momento vino en mi auxilio el Espíritu Santo, porque se acuerdan que les digo, Él les trae a la memoria cuando lo necesiten la claridad de la palabra. Entonces yo le contesté con el único texto bíblico que yo lo podía haber rebatido al Padre, ¿sí? Y le dije, ¿y entonces dónde deja usted aquel momento en que nuestro Señor dice que todo pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ni en esta vida ni en la otra? ¿Qué les puedo decir? El padre se quedó y bueno, así como que no lo esperaba seguramente, y dice, bueno, ahí se refiere más bien a errores, y bueno, agarró un poquito así cambiando la conversación, pero es muy importante este texto bíblico, mis hermanos, lo vamos a leer, que está en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Porque es realmente impactante. ¿Qué narra? Hay un pecado no perdonado. Dice, ni en esta vida, ni en la otra. Cuando Jesús dice, ni en la otra, está diciendo, ¿hay otra vida? O sea, después de esta primer muerte, pasamos a un lugar de purificación y que estamos siendo purificados por los pecados que no logramos corregir o reparar aquí, ¿sí? Entonces, se está hablando porque el Señor hace una liberación de una persona y creo que son los escribas y fariseos que le dicen, lo estás haciendo con el poder de Belcebú. Y ahí es cuando nuestro Señor dice que todo reino dividido no puede subsistir, que si el joven tiene el demonio y ellos lo acusan que él es el demonio, pues qué caso tiene que demonio saque demonio, ¿no? Y entonces les da esta expresión nuestro Señor. Pongamos mucha atención y yo les pediría, como les dije, es el Evangelio de San Mateo 12:32, que lo mediten profundamente este texto bíblico. ¿Qué dice el Señor? Les rebate de esta manera. Dice, el que no está conmigo está contra mí, que el que no recoge conmigo desparrama. Dicho de otra manera, la anda regando mi hermano. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier palabra escandalosa que hayan dicho contra Dios. Pero las calumnias contra el Espíritu Santo no tendrán perdón. El que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. El que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Fíjense que primero dice que se le perdonarán lo que hayan dicho contra Dios Padre. Luego dice, se le perdonará al que insulte al Hijo del Hombre. Pero contra el Espíritu Santo no te metas, mi hermano, ¿sí? Entonces, qué importancia de entender. ¿Y por qué esa expresión? Porque lo que dicen que hace Dios, se lo achacan al coludo, ¿sí? O dicho de otra manera, le dicen malo a lo bueno, ¿sí? Y cuando tratan de atacar algo, le dicen que es malo lo bueno, ¿no? Claro, hay muchas expresiones en este sentido de cómo entender. También se nos explica a través de nuestra iglesia que tiene que ver también con un rechazo, la persona que rechaza definitivamente a Dios y que se resiste a creer y no está dispuesto a arrepentirse, ni siquiera por curiosidad a conocer si realmente hay otra vida, pues está rechazando la presencia del Señor. Pues, ¿cómo se le puede perdonar a alguien que no acepta, ¿sí?, la presencia de nuestro Señor? Hay un momento donde se nos habla, por eso la importancia de estar preparados, mis hermanos. Hay un momento donde se nos habla cuál es nuestra meta,
O sea, en el tiempo, ¿se acuerdan que hablábamos la vez pasada? En el breve tiempo que vamos a vivir. Y ahí nos explica San Pablo, precisamente en la primera de Corintios 9, en 9:24, primera de Corintios 9:24, déjenme ver dónde me la encuentro. Este es 8. (9:24). ¿Cuál es nuestra meta? Dice San Pablo. Espérenme. Yo creo que me traspapelé con los textos, se las debo, pero él se refiere a esto principalmente, a que cuando nos comprometemos con una meta, llámese deportista, llámese que quieres recibirte de algo importante, pues le echas todas las ganas, haces todos los esfuerzos, te limitas en muchas cosas, entras en ejercicios, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo más en lo que se refiere a esta meta, que es llegar y regresar, ahora sí, auténticamente a la casa del Padre, ¿no? Entonces, él habla de esa necesidad de que estemos atentos de lo que hacemos con nuestro tiempo. Y miren, es tan hermoso y todas las oportunidades que el Señor nos da a través de las comunidades, de la iglesia, a través de su palabra, de la vida de nuestros santos. Hay de hecho un libro hermosísimo, ahora sí lo tengo aquí, que se los hemos súper recomendado, que se llama, perdón porque dice mi nombre, La Santa Misa, de revelaciones que el Señor y la Virgen le hicieron a una mística boliviana, Catalina Rivas, de lo que pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos no ven. Y que nos ha cambiado la vida muchísimos, y sobre todo a la vida en cómo entender lo que pasa en la Santa Misa, qué hacer cuando llegamos, cómo la importancia del ofrecimiento, y de que a cada misa que vayamos tenemos la oportunidad de estar orando por los que están ahí presentes pero invisibles para nuestros ojos. ¿Sí? Recuerdo que hay una frase de su santidad de Juan 23, que decía que los muertos no se han ido, están invisibles, ¿sí? Están invisibles para nuestros ojos. Y bueno, ¿qué es lo que le dice la Santísima Virgen en las revelaciones del libro La Santa Misa? Obviamente revelaciones privadas. Que ahí en cada Santa Misa están todos los santos que están en el cielo, pero también están los que están en el purgatorio, esperando, mi hermano, que tú y yo que estamos en ese santo lugar ofrezcamos por ellos. ¿Y qué les dice la Santísima Virgen? Dice: delante del altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen Santísima: son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas. Piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. Cada misa están nuestras familias que están en el purgatorio y que nosotros las podemos ayudar a salir de ese lugar. De hecho, si tú entras a YouTube, mi hermano, mi hermana, y buscas Cielo, Infierno y Purgatorio de Catalina Rivas, te va a sorprender ese testimonio donde habla, le he revelado esos 3 lugares como a muchas otras personas, bendito sea Dios, ¿sí? Y no, lo que no debemos de perder de vista, y lo dice muy claro la palabra de Dios, sobre todo en el libro de los Hebreos, que hasta la palabra misma o la expresión misma nos asusta, pero sin santidad nadie va a llegar a ver el rostro de Dios.
Y no es que nos comparemos con los santos de los altares, sino que tenemos que ir buscando esa santidad en nuestra vida diaria, ¿sí? Hay algo que revela el Padre Pío, que a mí me llamó mucho la atención, a raíz de que yo conocí este testimonio del Padre Pío, pues he cambiado mi actitud en muchas formas, principalmente cuando estoy en una iglesia, cuando hay un altar. Pongamos atención a lo que reveló el Padre Pío respecto a esto de las almas del purgatorio. Dice, una noche, dice el Padre Pío, cuando estaba absorto en la oración en el coro de la pequeña iglesia, fui sacudido y perturbado por el sonido de pasos y velas y jarrones de flores que se movían en el altar mayor. Pensé que alguien debía estar allí y grité, ¿quién es? Nadie respondió. Volviendo a la oración, me molestaron de nuevo los mismos ruidos. De hecho, esta vez tuve la impresión de que una de las velas que estaba enfrente de la imagen de Nuestra Señora de Gracia había caído. Con ganas de ver lo que estaba sucediendo en el altar, dice el Padre Pío, me puse de pie, me acerqué a la reja y vi a la sombra de la luz de la lámpara del tabernáculo un hermano joven haciendo un poco de limpieza. Yo pensé que era el Padre Leoné, que estaba reestructurando el altar, y como ya era la hora de la cena, me acerqué a él y le dije, Padre Leoné, vaya a cenar, no es tiempo para desempolvar y reparar el altar. Pero una voz, pongamos atención mis hermanos, que no era la del Padre, me contestó, yo no soy el Padre Leoné. ¿Y quién es usted?, le pregunté. Yo soy un hermano suyo que hice el noviciado aquí. Mi misión era limpiar el altar durante el año del noviciado. Desgraciadamente, en todo ese tiempo yo no reverencié a Jesús sacramentado, Dios Todopoderoso, como debía haberlo hecho. Dios no hizo la reverencia cuando pasaba ante el altar como debería de haberlo hecho mientras pasaba delante del altar, causando gran aflicción al sacramento, al santo sacramento por mi reverencia, puesto que el Señor se encontraba en el tabernáculo para ser honrado, alabado y adorado. Por este serio descuido, pongamos atención, yo estoy todavía en el purgatorio. Ahora, Dios por su misericordia infinita me envió aquí para que usted decida, le está hablando y le está contestando esa alma al purgatorio al Padre Pío, para que usted decida el tiempo desde cuando yo podré disfrutar del paraíso y para que usted cuide de mí. Y el Padre le ofreció que el día de mañana estaría en el paraíso porque celebraría una santa misa por él. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuántas veces que pasamos frente al altar? Que es un altar donde se lleva a cabo el sacrificio de nuestro Señor. Pasamos como si pasáramos por cualquier lugar y sin hacer la reverencia que ese lugar, por lo general que está el Santísimo en el tabernáculo, lo ignoramos, ¿no? Una práctica hermosa que me fue enseñada a mí desde muy chica, que es cuando pasamos en coche o como sea por una iglesia, nos persinamos, estamos saludando al Señor, ¿sí? Es una bendición entenderlo así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros por estas almas del purgatorio? ¿Qué es lo que pasa con ellas? Por ejemplo, se nos explica en el libro de sabiduría algo que es muy importante. ¿Quiénes son los que van al purgatorio? La palabra de Dios nos dice que los justos. ¿Y quiénes son los justos? Pues los justos, si nos vamos a la misma palabra de Dios, que ya lo hemos comentado en otras veces, principalmente tiene que ver con los que sí reconocen a los demás como sus hermanos, sobre todo los hermanos necesitados. Cada vez que tú haces una obra de misericordia por los más pobres, esto queda registrado en el libro de tu vida, ¿sí?
Y se nos explica muy bien, precisamente en el libro de sabiduría. Todos estos textos, mis hermanos y hermanas, son para que los podamos meditar como debe de ser, porque ahora sí que se trata de nuestra vida y a dónde vamos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Sabiduría 3, del 1 en adelante, dice: las almas de los justos están en manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Para los insensatos ya no son más que muertos. Su salida de este mundo es tenida como una desgracia, y su alejamiento de entre nosotros como una calamidad, pero ellos están gozando en la paz. Aunque, según piensa la gente, sufrieron muchos padecimientos, la otra vida está preparada para recibirlos. Y aquí es donde se refiere al purgatorio. Dice: por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa, pues Dios los probó y los halló dignos de él. Los probó como se prueba el oro en el horno donde se funde el metal, y los aceptó como víctimas consumidas por el fuego. Fueron purificados. Pero bueno, el que estén en el purgatorio, pues es una bendición, ¿no? Hay infinidad de santos a los que se les han revelado también esas almas del purgatorio. Ahorita me viene a la mente tanto Faustina, Santa Brígida, la beata Catalina Emmerich. Ojalá y pudieran ir a investigar la vida de estas santas, unas santas, otras beatas. Pero hay algo que no debemos de perder de vista, mis hermanos, porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente: ok, vamos a orar por ellos, vamos a hacer por ellos indulgencias, por nosotros mismos también, pero lo más importante es que estemos preparados para lo que se nos viene a nosotros, ¿no? Y si nos vamos a 1 de Corintios, ahora sí que vamos a 1 de Corintios 15, ¿dónde está? 1 de Corintios 15, 50, dice lo siguiente. San Pablo a la comunidad de Corintios dice: aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. En un instante, cuando toque la trompeta, ustedes han oído la trompeta que anuncia el fin. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos se levantarán, hechos incorruptibles, mientras que nosotros seremos transformados. Obviamente San Pablo está hablando de una venida pues casi inmediata del fin de los tiempos, como lo sabemos, ¿no? Fíjense que les quiero compartir algo que me pasó, una vivencia, y la importancia de estar yendo a la palabra, compartiendo la palabra. En una ocasión que íbamos en el coche, iba manejando mi yerno Mauricio, mi hija Berenice a un lado, y yo iba atrás en la camioneta, era una camioneta grande de 3 plazas, y se me ocurre comentarles algo que yo estoy hablando de hace muchos años, 15 años atrás o más, a lo mejor hasta 20. Yo iba comentando algo que me había impresionado, que me habían explicado de las Sagradas Escrituras, y esto se encuentra en el libro de Mateo 24:37, que dice así: en la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. En aquellos días que precedieron al diluvio, los hombres seguían comiendo, bebiendo y casándose, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se daban cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá, atentos mis hermanos, lo mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de 2 hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De 2 mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Y recuerdo que cuando yo les hacía este comentario, Bere, mi hija, se voltea y me dice: ay mamá, ¿cómo que uno será tomado y el otro no? ¿Y no nos puede tomar a los dos?
Y luego decía Mauricio, sí, suegrita, como que uno nada más se lleva uno y no se lleva los dos, ¿no? Entonces, bueno, empecé a reír, le dije, bueno, pues si los dos están en estado de gracia, seguramente sí, los dos serán tomados, ¿verdad? En eso empiezo a oír un ruido en la parte de atrás de la camioneta. Y algo que sonaba como que estaba flojo y me agaché y me fui yendo, pensé que era en la llanta. El caso es que en ellos que iban adelante, llega un momento en que voltean, ¿sí? Y no me ven y se dan el susto de su vida. Berenice dice, mamá, pero bien asustada. Y Mauricio que iba manejando, suegra, suegra. Y ya de atrás, porque yo estaba agachada buscando el ruido, salgo y le digo, ¿qué pasó? Ay, dicen los dos, no nos andes dando esos sustos. ¿Qué les quiero decir? Por un segundo, si tú quieres, mi hermano. Ellos dijeron, a esta ya se la llevaron, ¿no? Pero, ¿por qué la necesidad de que estemos preparados siempre? Por eso también la necesidad de compartir lo que tú estás recibiendo el día de hoy. Siempre tenemos que estar preparados. Estamos viviendo tiempo de purificación y de bendición en la tierra. Porque todos estamos orando constantemente. Muchos estamos orando por muy ateos que nos declaremos. Ahora los invito a que hagamos juntos esta oración de Santa Brígida. Mi hermano y todos los que están conectados y a todos los que tú les vas a compartir este video, saquemos esas 1000 almas del purgatorio. Te diría que entres al internet e investigues quién era vuelvo a decir Santa Brígida, quién era Santa Gertrudis, a la que el Señor le dio esta promesa de sacar 1000 almas del purgatorio cada vez que hiciéramos esta oración con fe y en estado de gracia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con misas celebradas hoy, día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Santa Gertrudis, nos da el Señor esta bendición a través de ella. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Cúbreme con tu manto, Señora, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Hermanos, acuérdense, compartir es evangelizar. Y hay muchos hermanos que ignoran esta buena nueva de la palabra de Dios y lo que la Iglesia Santa Católica y Apostólica nos comparte.